Muy buenas hermanos, amigos. Lamentablemente hoy hemos tenido problemas con el internet. Ha habido una falla de voltaje y se interrumpió la transmisión que estábamos haciendo por Facebook. No obstante, vamos a retomar la enseñanza y vamos a trasladarla. Vamos a hablar sobre volver a las sendas antiguas. Yo creo que es el tiempo que como iglesia reflexionemos en retornar a los principios originales del cristianismo y dejarnos ya de esta vida liviana, falsa, interesada, materialista, influenciada por cosas que no son correctas. Ser cristiano es vivir para Cristo. La iglesia es un reino dentro de otro reino, con otros valores y otros esquemas. Y de esto es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Los valores, el retorno a la senda antigua. Veamos. Nuestro tema para hoy, retornando a las sendas antiguas. Tristemente nos hemos apartado. Vivimos en un mundo cambiante. El tiempo lo devora todo lo que existe. Y todo lo puro se contamina. Somos seres cambiantes y no podemos evitar que las influencias sociales dominantes hagan mella en nuestro estilo de vida, principalmente en los valores cristianos. La Biblia dice que lo escrito, escrito está. Lo único que no se altera es lo que se escribe. Sin embargo, el sentido de la palabra cambia según las influencias éticas dominantes, de manera que el idioma puede mutar y quitarle sentido correctos a las palabras en su etimología. No podemos negar que hay cambios lingüísticos. Hay terminologías lingüísticas que con el deterioro moral se van suavizando para evitar que hieran sentimientos. Por ejemplo, antiguamente a la mujer que se vende sexualmente se le llamaba ramera. Después se creó el término prostituta, persona que se paga para hacer sexo. Pero ahora, con el humanismo, se les llama trabajadoras del sexo. ¿Ven ustedes la evolución lingüística suavizando el sentido de las palabras? Vivimos en un cristianismo en crisis. Hoy nos enfrentamos a un cristianismo desposeído de principios. Tristemente ha sido contaminado con el humanismo, el individualismo, el materialismo y lo peor de todo, el secularismo. ¿Cuál es la visión de la iglesia y del pueblo de Dios que tenemos en estos tiempos de desvirtuaciones? ¿Qué es el cristianismo? ¿Una religión? ¿Una corriente filosófica? ¿O un estilo de vida? Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice de forma clara: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, Jesús es el modelo a seguir en nuestro estilo de vida. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Bueno, un cristiano es aquel que ha roto con el mundo para iniciar una nueva vida, según 2 de Corintios 5:17. Jesús estableció que hay dos señores, Dios y el diablo. El príncipe de este mundo o el Dios todopoderoso. Esto nos lleva a servir a uno de los dos, porque
Como dice Mateo 6:24, no se puede servir a dos señores. En realidad hay un divorcio del cristianismo, ¿sí? El cristianismo es un divorcio con este mundo. No podemos ser cristianos y vivir adaptado al sistema dominante, al reino de este siglo. Es por eso que Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y Primera de Juan 2:15 ratifica lo mismo. Nos manda a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. De manera que hay un divorcio del cristiano con el mundo. Veamos el cristianismo primitivo. Este debe ser el modelo histórico que nos presenta que en los primeros 300 años del cristianismo, la iglesia no hizo alianza con el mundo. Por eso, el mundo la aborreció y fue perseguida y martirizada por los emperadores romanos hasta el año 313. La pregunta que hacemos, ¿por qué persiguieron a los cristianos primitivos? ¿Por qué? La primera razón era porque rechazaron a otro Quirios, a otro señor, a otro soberano que no fuera Jesús. Esto indignó a Nerón, que se hacía llamar Dominus Deus, o sea, Señor y Dios. De manera que los cristianos no aceptaron al Quirios humano, porque tenían al Quirio divino. Segundo, en la iglesia primitiva no se permitieron desigualdades dentro. No había esclavitud, ni superioridad, ni acepción de persona. Quiere decir que cuando el esclavo se convertía y el amo también, mientras que el esclavo le lavaba los pies al amo en la casa, en la iglesia, el amo le lavaba los pies al esclavo. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Y Romanos 2:11, porque no hay acepción de persona para con Dios. De manera que en la iglesia no hay ni rico ni pobre, ni negro ni blanco, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Todos somos uno en Cristo Jesús. Tercero principio, ¿por qué la iglesia sufrió persecución? Porque respetaba la autoridad existente, pero desobedecía lo que ordenaba, si lo que ordenaba iba contra las enseñanzas de la Biblia o del Señor. Tenemos Hechos 5:29, cuando Pedro dijo que había que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuarto, razón por la cual la iglesia fue perseguida, porque practicaba una moral que chocaba con las costumbres romanas y les ocasionaba problemas. La homosexualidad, la inmoralidad y la depravación era la característica del Imperio Romano. De manera que Roma no cayó por su debilidad militar, sino por su corrupción interna. Quinto, la iglesia condenaba el aborto, el infanticidio, el suicidio, el abandono de niños, el acumular riquezas, la homosexualidad, la degradación y el abuso de la mujer, etc. Para la iglesia primitiva, la vida era sagrada. Esta actitud desató la ira de muchos emperadores que por su conducta moral hostigaron a los cristianos, los odiaron, los despreciaron, los encarcelaron y los mataron.
Un escritor pagano de la época romana llamado Plinio le escribió al emperador Trajano entre el 98 y 117 después de Cristo una carta que decía: los llamados cristianos con un voto solemne se comprometen a no hacer obras malas, a no cometer fraude, robo ni adulterio, a no cambiar la palabra comprometida, ni negar algo que se les confió cuando deben devolverlo. Esto es lo que registra la historia. En otro comentario, un primitivo cristiano llamado Minucio Félix escribió lo que pensaban los romanos de ellos y decía que les acusaban de no asistir a nuestros espectáculos, no participar en nuestras procesiones, no estáis presentes en nuestros banquetes públicos, aborrecéis los juegos sagrados. O sea, se refería a los juegos de gladiadores en los circos romanos. La realidad del testimonio cristiano, con su estilo de vida moral, provocó el enojo de quienes no lograron vivir como ellos. Esta conducta ponía en evidencia su condición que terminaba enardeciéndolos, principalmente contra todos los seguidores de Jesús. Por otro lado, muchos eran impactados por su integridad y entrega. Los circos romanos, con el martirio de los cristianos, fueron las campañas evangelísticas que revolucionaron y minaron el poder corrupto de Roma. La iglesia en la actualidad. Hoy, ser cristiano es una moda. Es una forma de prosperar, de gozar de título, de posición, de ser alabado, de ganar prestigio. Sí. Hoy en día se niega el sufrimiento, se va de la persecución y los cristianos se adaptan al sistema dominante. Se venden al mejor postor, claudican y no soportan las presiones de la apostasía existente. Muchos quieren la bendición de Dios, pero no quieren al Dios de la bendición. Esto nos lleva a una conclusión final. Si el mundo se degrada y contamina, y la iglesia conserva su doctrina, ¿volverá a haber un choque con el sistema dominante y volverá la iglesia a ser perseguida? Pues sí, ya lo es en muchas partes del mundo. Solo caben dos posibilidades frente a esta realidad. ¿Resistimos la contaminación moral de un mundo degradado para mantener la palabra en alto? ¿O nos dejamos absorber por los patrones humanistas y seculares que hoy nos envuelven? ¿Qué camino, pues, tomaremos al respecto? Tú decides. La decisión final está en tus manos. Bien, comprendemos ahora de qué lejos estamos de vivir como aquellos cristianos primitivos. Ojalá que venga una persecución, como ahorita mismo tenemos una pandemia que nos tiene encerrados, y que todas las situaciones que están por venir, proféticamente hablando y de forma negativa, nos haga determinar si estamos dispuestos a servir a Cristo por amor o por interés. Si queremos retornar a las sendas antiguas y vivir conforme al ejemplo de los cristianos primitivos. Dios nos dé entendimiento. Gracias por su compañía. Cualquier información o pregunta puede escribirme a mariofumero@hotmail.com.
También puede encontrar esta charla en mi página web www.contralapostasía.com o también entrar a YouTube y escribir Mario Fumero. O también en Facebook, en Mario Fumero, en mi cuenta de Facebook. Gracias por tu compañía y esperamos que nos siga acompañando en estos interesantes temas. Dios les bendiga.